antes de que si quiere el padre, ya que va a dar la lección antes de que él diga la oración, para empezar, vamos a presentar un poco lo que es el grupo. Bueno, primeramente me presento yo, mi nombre es Raciel Lutri, soy de Córdoba Capital, y les comento más o menos para quienes no son del grupo o quienes no conocen de qué va esto. El grupo de formación Santo Tomás de Aquino se inicia en principio como una iniciativa entre amigos, ¿sí? De justamente profundizar la doctrina de la Iglesia, principalmente desde la óptica, digamos, o desde la vida y la doctrina y las obras de Santo Tomás de Aquino. Comenzó como un grupo de amigos, éramos menos de 10, si mal no recuerdo, éramos menos de 10, algunos de Paraguay, uno de Chile y la mayoría después de Argentina. Se fue sumando gente, después fuimos agregando mujeres, porque al principio éramos todos varones. Y bueno, al día de hoy ya somos varios miembros, hemos establecido un programa que sigue el orden de la Suma Teológica, hemos contactado académicos, tenemos varios proyectos pensados para seguir adelante con este grupo, así que bueno, si Dios así lo desea y así lo quiere, este grupo durará un buen tiempo y gracias también al trabajo de los miembros, a quienes de vuelta quiero agradecerles, gracias al trabajo de los miembros, digo, este grupo está saliendo a flote y de alguna manera está llegando y es un hermoso apostolado. Y quizá el primero y uno de los más importantes, que es el apostolado intelectual. Así que bueno, dicho eso, lo único que voy a agregar es que si después de la charla a alguno le ha interesado la propuesta del grupo y quiere contactarse para unirse o quizá para estar en alguna charla además de esta y también pertenecer al grupo o ver si le gusta, bueno, en ese caso yo voy a dejar aquí por el chat de Meet el mail del grupo para que puedan escribir allí y ponernos de acuerdo con algunas cuestiones. Tenemos Instagram también, nos pueden encontrar como Grupo de Formación STA, ¿sí? Santo Tomás de Aquino. Nosotros básicamente tenemos charlas todos los fines de semana, generalmente son los domingos a la tarde-noche, aunque eso también dependiendo de la disponibilidad de los miembros se va viendo, pero generalmente son los domingos a la noche. Así que bueno, desde ya quedan todos invitados y le concedemos la palabra al Padre. Bueno, muchas gracias por la invitación. En primer lugar voy a hacer una pequeña aclaración. Bueno, hagamos primero la oración y después hago la aclaración. Vamos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Invocamos al Espíritu Santo para que ilumine nuestras mentes. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instruido nuestros corazones con las luces del Espíritu Santo, dadnos de gustar todo lo recto y bueno y gozar siempre de tus celestiales consuelos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esto es una pequeña clasecita medio informal de lo que me pidieron, de introducción a la metafísica. No es la primera unidad de lo que sería la materia metafísica y por lo tanto después continuaría el estudio, sino que es una introducción a lo que es la metafísica en grandes rasgos. Y la tercera y última aclaración es que aquellos que vienen haciendo un curso que yo vengo dictando en una plataforma distinta a esta sobre una introducción a la filosofía, sepan que esta invitación que yo recibí de este grupo de gente, bueno, yo no elegí el horario ni nada, así que digo porque si alguno es de Europa o así y los horarios no les coordina muy bien, bueno, no he elegido yo ese horario de las 9 de la noche, así que capaz que alguno está a las 2 de la mañana en España, bueno, y en todo caso después sí se podrá grabar esto y pasar. Bien, vamos entonces al inicio. Voy a intentar hacer un sucintísimo resumen porque, bueno, este es el tema con el que yo me doctoré en filosofía en la Universidad Lateranense de Roma, ni más ni menos que con una tesis sobre metafísica. ¿Y sobre qué? Sobre el punto de partida de la metafísica. Por eso voy a tratar de hacer un resumen, no voy a hablar de todo, ¿no? Entonces no quiero acá hacer una tesis doctoral, simplemente esto. Ya que acá este grupo sigue al pensamiento del más santo de los sabios, y el más sabio de los santos, que es Santo Tomás de Aquino, el gran doctor communis, como
como se le llama en la iglesia, el doctor común, me pareció importante comenzar con un texto de Santo Tomás de Aquino, diciendo, bueno, ¿qué es lo que Santo Tomás piensa y enseña que es la metafísica? Y uno esto podrá encontrarlo en muchas de las obras de el Aquinate, de Santo Tomás. Pero hay una obra, cuando él tiene que comentar el texto de la metafísica, de aquel que llamaba el filósofo. Santo Tomás siempre en la metafísica dice, sicut docet philosophus, así como enseña el filósofo, ¿no? Y el filósofo ahí está en mayúscula. Siempre el filósofo para Santo Tomás es el gran Aristóteles. Cuando Santo Tomás comenta entonces el texto de la metafísica de Aristóteles, comienza diciendo esto que los voy a leer ahora. Yo lo estoy traduciendo del texto latino, ¿no? Esta es una traducción propia del texto latino. Dice así: como enseña el filósofo, o sea, Aristóteles, en su política, en la política de Aristóteles, cuando muchas cosas se ordenan hacia uno, o hacia el uno, es necesario que una de ellas sea la reguladora o regente y la otra sean reguladas o regidas. Cuando muchos marineros en el mar se ordenan hacia ir hacia aquella isla o aquella tierra firme, bueno, entonces están ordenados en una cierta unidad, quieren moverse hacia aquel lado. Y hace falta que uno rija, un capitán del barco, y otro sea regido, el marinero. Y sigue diciendo Santo Tomás, lo cual se manifiesta ciertamente en la unión del alma y del cuerpo, pues el alma naturalmente impera y el cuerpo obedece, o debería ser así. Similarmente, dice Santo Tomás, también sucede entre las fuerzas del alma. La irascible, la potencia irascible y la concupiscible son regidas por el orden natural de la razón. Y acá es toda una analogía que está haciendo Santo Tomás. ¿Para qué? Para llegar a esto que voy a decir ahora. Sin embargo, todas las ciencias y las artes se ordenan hacia lo uno, es decir, hacia la perfección del hombre, la cual es su beatitud, su felicidad. Entonces, Santo Tomás está diciendo que todas las ciencias, la matemática, la física, la química, la ingeniería, la que fuera, se ordenan hacia la beatitud, la felicidad del hombre. Uno hace ingeniería para tener una buena vivienda donde vivir y entonces ser un poco más feliz en esta vida, aquí abajo. Uno hace matemática para que no lo estafe en la verdulería, bueno, lo que fuera. Las ciencias y las artes, dice las dos, tanto ciencias como artes, se ordenan hacia lo uno, hacia la perfección del hombre. Y por lo tanto concluye, por lo tanto es necesario que una de las ciencias, una de ellas, sea la reguladora de todas las demás, la cual reivindica rectamente el nombre de sapiencia, sabiduría, sofía en griego, pues es propio del sabio ordenar a los otros. Entonces, así como en el mundo natural, en el mundo de nuestra vida sensible, todo se ordena hacia la perfección de esa unidad, el cuerpo, el barco, llegar a la tierra firme, también, dice Santo Tomás, en las ciencias tiene que haber una ciencia que regule el resto de las ciencias para que, de ese modo, regulándolas, todas traten de alcanzar el fin último del hombre, que es la felicidad. Hasta acá, entonces, este texto del comentario de Santo Tomás a la metafísica de Aristóteles. Bien, uno podría seguir con este comentario. Vale la pena, yo si quieren después puedo dejárselos, al menos la traducción como recurso. Pero acá hay un punto importante a tener en cuenta. Y es que la metafísica no es como a veces uno escucha en las calles o en los carteles, aprenda metafísica, estudie la metafísica. He entendido la metafísica al día de hoy como algo, entre comillas, medio cercano a la New Age, a la nueva era, a los movimientos esotéricos, ¿no? Esto es metafísica, no tiene nada que ver. Digo porque hace falta explicar estas cosas elementalmente para que uno lo tenga bien en cuenta. Estudia metafísica, una vez lee los cartelitos en las paradas de buses, de colectivos, ¿no? Bueno, nada que ver. La metafísica es, según Aristóteles, según Santo Tomás, voy adelantando mucho, incluso el comentario mismo de Santo Tomás, es lo que se conocía antiguamente como la filosofía primera. La filosofía primera. También conocida como incluso la
teodicea en otros momentos, o sabiduría, o sapiencia. Bueno, Santo Tomás pone varios nombres acá, depende del nombre que se le vaya dando a esta ciencia, va teniendo un ámbito de estudio específico. Bien, muy bien. Y ahora entonces vamos al estudio que este grupo está haciendo, que es el estudio de Santo Tomás. Cuando Santo Tomás comienza la Suma Teológica y hace ese famoso prólogo, cortísimo, a la Suma, dice que la Suma está hecha para aquellos que están recién comenzando en los estudios, teológicos. Es decir, Santo Tomás no hace una suma filosófica, esto es importante. Pero entiende que los que están recién comenzando en los estudios teológicos deben tener, dice a los que son novicios, dice él, ¿no? Es decir, los que son más bien nuevos en el ámbito teológico, pero deben tener cierto conocimiento filosófico, porque sin una buena filosofía es imposible tener una sana teología. Es lo que sucede el día de hoy en muchos seminaristas o sacerdotes que por no haber tenido una sana filosofía, después terminan desbarrancando en una pésima teología. Todo esto se encuentra ya esbozado en una famosísima encíclica, un documento, perdón, ahora no recuerdo si es encíclica, no importa, que es sí, es encíclica, Pascendi Domini Gregis de San Pío X, donde explica San Pío X en su momento cómo ese movimiento llamado el modernismo, o le diríamos el progresismo en la Iglesia, en gran parte es por haber tenido una mala formación filosófica y por ende después teológica. Bien, uno dirá, ¿y qué tiene que ver todo esto con la metafísica? Es que la metafísica dentro de las ciencias humanas, como Santo Tomás recién decía, siguiendo a Aristóteles, es la que regula no solamente las otras ciencias, sino el pensamiento mismo del hombre. Me explico. Todos hacemos una cierta metafísica espontánea. Todos tenemos, desde el más sabio hasta el hombre más sencillo, tiene un pensamiento espontáneo, natural. Sabe que, no sé, que esto es un lápiz o es un agregado, en todo caso de sustancias, de madera, que después con una mina adentro tiene un cierto color, pero que esto sirve para escribir. Entonces yo acepto y respeto las esencias de las cosas. O sea, sé que esto es un lápiz y no puede al mismo tiempo ser un vaso, una botella. Es decir, ya estoy aplicando una cierta metafísica sin saberlo. Estoy aplicando acá uno de los principios, el más importante, de la lógica, pero que a su vez se apoya en la metafísica, que es el principio de no contradicción. Nada puede ser y no ser al mismo tiempo y bajo el mismo respecto. Esto es un lápiz y no es ceniza. Podrá ser ceniza después, en otro tiempo. Es decir, hay una cierta metafísica o pensamiento espontáneo que se dan todos los hombres que todavía no estén ideologizados. Es decir, si yo todavía no he recibido una fortísima ideologización de mi pensamiento, habitualmente tengo un modo de razonar natural que me es más adapto a, cuando uno estudia metafísica, a que yo entienda fácilmente la metafísica. No es una ciencia oculta, para nada. Muy bien. Entonces, la metafísica ya estamos poquito a poco introduciéndonos. Nos permite tener una buena teología, dijimos recién. Nos permite ahondar en el modo de pensar natural, normal. Regula otras ciencias. Y por último, podríamos decir también que la metafísica nos hace más hombres. Es decir, ¿qué tiene que ver esto? No. Estamos hablando acá de hombres en sentido genérico. Nos hace más humanos. ¿Por qué? Porque si el hombre es definido como animal racional, o sea, lo propio del hombre es la racionalidad, acá no estamos hablando del ámbito de la fe todavía, si el hombre es definido como animal racional, cuanto más yo me guíe por aquello que Santo Tomás recién decía, ¿no? El intelecto, el alma guía el cuerpo, ¿no? Cuanto más yo me guíe por la recta razón, más hombre soy. Lo vemos nosotros habitualmente.
aquel que no se deja guiar por la razón, sino que se deja guiar por la pasión, normalmente es tildado por nosotros como un animal, porque no se guía según su propia inteligencia. Entonces este hombre no obra sensatamente, decimos. Bien, pero si somos consecuentes con esta definición de que el hombre es animal racional, cuanto más racional uno es, no estoy hablando de que uno sea, acá ni siquiera que vaya a la universidad, estoy hablando de un ignorante simplemente, no importa, pero que se guíe por la recta razón. Cuanto más racional uno es, entonces más hombre es. Muy bien, entonces con todas esta introducción, que seguramente después vamos a volver, podemos ir empezando poco a poco a ver qué es o de qué trata la metafísica. Bien, sigo entonces. ¿De dónde surge el nombre de la metafísica? Bueno, el nombre como nos llegó hasta ahora, así como metafísica, proviene de un tal Andrónico de Rodas, un gramático del siglo I antes de Cristo, que cuando tuvo que ordenar, Aristóteles es del siglo IV antes de Cristo, profesor y tutor de Alejandro Magno, cuando este Andrónico de Rodas tuvo que ordenar los textos un siglo antes de Cristo de Aristóteles que estaban dispersos en distintos pergaminos, designó a estos 14 libros que tenían diverso estilo y forma, que trataban sobre los principios supremos, ¿no?, de las cosas y del conocimiento, los encontró junto o después de los libros de la física, lo que hoy conoceríamos como la cosmología de Aristóteles, ¿no?, los libros de la física. Y entonces le puso como nombre Metafísica, junto a los libros de la física. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque la metafísica en cuanto a ciencia no estudia puramente, como algunos dicen, los seres o los entes que no poseen materia. Dicen, bueno, es metafísica. Entonces, ¿por qué es metafísica? Y metafísica se le dice la metafísica porque estudia las cosas que no tienen cuerpo, como Dios o los ángeles. Porque metafísica significa eso, ¿no? Bueno, algunos dicen sin fuera del cuerpo. No tiene nada que ver eso. El nombre, etimológicamente hablando, de este gramático es porque simplemente, una cuestión puramente casual, encontró los libros de la física junto con los de la metafísica y colocó ese nombre a esta serie de apuntes. Ustedes saben que de Aristóteles se discute mucho si él mismo escribió todo o simplemente lo que se fue publicando con el tiempo fueron apuntes de clase de cuando él caminaba con sus alumnos. Bien, sea como fuere, la metafísica no es el estudio de los seres no físicos, proviene sí claramente de los libros de Aristóteles en cuanto al nombre, y estudia, para ir yendo más al grano, el centro de estudio de la metafísica es el ente. Y acá ya nos tomamos con una definición, nos encontramos con una definición fuerte, una palabra muy fuerte, que resume todo quizás el ámbito de estudio de esta filosofía primera o sabiduría o metafísica. El punto de partida, el objeto formal de la metafísica es el ente. Cuando uno escucha hablar de esa palabrita, en español nosotros no la usamos demasiado, decimos, no sé si acá, si hay gente de Argentina, decimos, este es un ente, ¿no? Decimos a alguien, este es un ente, ¿no? Y bueno, y cuando queremos decir que este es un ente, en realidad queremos quitarle todo tipo de calificativo, o sea, no es ni animal, ni vegetal, no, es un ente, ¿no? ¿De dónde viene esa palabra? En griego se dice on, ¿no? On. Ente es el participio presente del verbo ser. Ente es el participio presente del verbo ser. Así como caminante es el participio presente del verbo caminar y cantante lo es del verbo cantar. Ente, estrictamente hablando, es lo que es. Esa es la definición que da Santo Tomás más de una vez en todas sus obras. Id quod est. Id quod est, aquello que es. Otras definiciones. Id quod habet esse, aquello que tiene ser. Entonces, ¿qué es el ente? El ente es cualquier cosa que sea.
Fíjese que digo que sea y no que exista. Dos palabritas, dos verbos distintos que detrás tienen mucha miga, podemos decir. Ente es la realidad, pero no es la realidad física o espiritual, no es la realidad trascendental o horizontal, predicamental, no es la realidad humana o divina, no, es la realidad, el ente, lo que es. Entonces, ¿qué estudia la metafísica? La realidad. Bueno, ese es el objeto, como decimos en filosofía, el objeto material. Así como siempre se distinguen las ciencias, habitualmente dos objetos, ¿no? El objeto material de una ciencia y el objeto formal. Ejemplo, el objeto material de la medicina es el hombre, el hombre. Pero también el objeto material de la antropología es el hombre. Y también el objeto material qué sé yo, de los que hacen moda es el hombre. ¿Qué diferencia hay? Bueno, se diferencian las ciencias por sus objetos formales. El médico estudia el objeto material hombre bajo una cierta formalidad en cuanto quiere devolverle la salud que ha perdido. ¿Mm? Entonces, el médico estudia bajo qué formalidad estudia el hombre en cuanto quiere hacerle recuperar su salud perdida. El antropólogo estudia al hombre, también objeto material, el hombre. ¿Bajo qué formalidad? Y en cuanto quiere saber cómo es su vida social, su origen, esa es su formalidad. Eh, la moda se estudiará al hombre en cuanto que debe buscar la mejor manera de que se vista o lo que fuera, ¿no? Bien, ¿cuál es el objeto material de la metafísica? Ya dijimos, el ente. El ente, toda la realidad, todo lo que es, todo lo que tiene ser. ¿Y cuál es su formalidad? ¿Bajo qué aspecto estudia la metafísica la realidad? La estudia en cuanto que es. ¿Cómo en cuanto que sí? La metafísica estudia la realidad en cuanto es realidad, no en cuanto que es realidad animada o inanimada, en cuanto que es espiritual o física, en cuanto que es hombre, mujer o, o cosa simplemente. Le interesa entonces esto a la metafísica. ¿Hasta acá se va entendiendo? ¿Sí? Sí, padre, ¿No? perfectamente. Bien, perfecto, muy bien. Entonces la metafísica se podría definir como la ciencia que estudia al ente en cuanto ente y a su vez sus propiedades y sus causas. Pues la metafísica es la ciencia que estudia al ente en cuanto ente, sus propiedades, o sea, cuáles son las propiedades de ese ente, y sus causas. Por eso repetimos, el objeto material es el ente, la realidad, lo que es. El objeto formal en cuanto que es no tal o cual ente, sino en cuanto que es, que existe, digamos, entre comillas. Bien. Y es entonces el punto de partida de esta ciencia. O sea, no solamente su objeto material y formal, sino que es el punto de partida. Y uno dirá, ay, padre, ¿por qué estás repitiendo tanto estas cosas? O sea, ¿por qué repetir tanto y machacar tanto con qué es la realidad? Estudia la realidad en cuanto que es real, ¿no? Bueno, hoy en día, siglo XXI, no, al no estar en la Edad Media, en la época en que Santo Tomás escribía, es no necesario, es imperioso, necesarísimo repetir esto, que la metafísica, la filosofía primera, estudia la realidad en cuanto que es real, en cuanto que existe. Y, y esta vacuna metafísica, a uno, si lo entiende, lo le evita luego caer en gravísimos problemas de
tinte espiritual, teológico, político, porque la realidad se me presenta como es. Es decir, la realidad es como es, no es como yo quisiera que fuese. No es el intelecto el que crea la realidad, sino la realidad la que se impone al intelecto. Y acá ya estoy dando conceptos básicos, ¿no? Pero ante esta captación del ente, de la realidad, sea cual fuere, el lápiz, la persona, la computadora que tenemos enfrente, en cuanto que yo puedo captar esta realidad, la computadora es un ente. Ustedes son un ente, yo soy un ente. En cuanto mi intelecto puede captar un ente, comienza a adecuarse el intelecto a ese ente. Y no el ente, la realidad, a mi intelecto. Y ahí comenzamos entonces a ver ciertas propiedades de la realidad en cuanto a qué es realidad. Entonces nos encontramos con que todo ente, por ejemplo, en cuanto a qué es ente, repito, toda realidad en cuanto a qué es realidad, son sinónimos, es verdadera. ¿Qué quiere decir esto? Una de las propiedades. Dijimos que la metafísica estudiaba el ente en cuanto ente y sus propiedades y sus causas. Una de las propiedades que tiene el ente, toda realidad por su realidad, es que es verdadera, es decir, es capaz de ser entendida por un intelecto. ¿Qué es la verdad? Dice Santo Tomás, siguiendo toda la escolástica, es la adecuación del intelecto a la cosa. Adequatio rei et intellectus. La realidad no es como la crea mi intelecto. La realidad es como esa me impone, es lo más agresiva que hay, y yo la puedo ir captando en cuanto que entonces algo es, en cuanto que algo es real, en cuanto que algo tiene ser, va a decir Santo Tomás, puedo yo entonces entenderlo. Por eso no existe el pensar en nada. El pensamiento de algo que no tenga ser no existe. Se podrá pensar un verbo mental, como decimos en gnoseología, ¿no? Algo que me estoy imaginando acá, entonces me imagino un unicornio, ¿no? Me imagino un monstruo de 1000 cabezas. Bueno, pero tiene una cierta existencia, existe. Mi inteligencia existe como mi imaginación. Es decir, mi intelecto no puede adecuarse a nada que no exista, sea en la realidad extramental como en la realidad intramental. Y todo ente en cuanto que es, dentro de mi cabeza, fuera de mi cabeza, tiene un cierto grado de ser, es, y por lo tanto puede ser conocido. Y ahí tenemos una primera propiedad de todo ente. Todo ente en cuanto que es ente, es verdadero. Segundo, voy haciendo algo muy rápido, perdón. Todo ente en cuanto que es, puede ser querido. Puede ser querido por nuestra propia voluntad. Y es por esto que una propiedad de todo ente se le llama que es bueno. No bueno desde el punto de vista moral, sino bueno en cuanto que puede ser apetecido. Todo ente en cuanto que es bueno en cuanto que puede ser apetecido por una voluntad. Así podemos decir que una torta es buena porque la puedo apetecer, que una cama es buena porque es tarde hoy, y que el demonio es bueno. ¿Cómo que el demonio es bueno? Sí, claro, el demonio es bueno porque es y puede ser apetecido, puede ser querido por una voluntad. No hablamos acá de bondad moral, ¿no? Sino simplemente de bondad metafísica. Todo ente, cuanto que es ente, es verum, es verdadero, puede ser querido, entendido por un intelecto, es bonum, puede ser querido por una voluntad, y todo ente, en cuanto que es, tiene un cierto principio de indivisibilidad. No entro en este último, demasiado, en cuanto que es uno. Decimos que todo ente, toda realidad en cuanto que es captada así, es una, es verdadera y es buena. Bien. No entramos acá
a la discusión del cuarto posible trascendental, que es el pulcrum o lo bello, porque está discutido incluso en el pensamiento más profundo de Santo Tomás. Algunos lo hacen derivar simplemente del trascendental bonum, del bien. Muy bien, bueno. Hasta acá entonces dijimos lo que es la metafísica, dijimos que estudia la metafísica, dijimos cuáles son las propiedades de todo ente en cuanto que es ente, que es verdadero porque puede ser entendido, que es bueno porque puede ser querido y que es uno por su misma unidad. Bien, pero siguiendo con esto de estudio de la realidad, que es la metafísica, lo propio de la metafísica es el estudio de la realidad, la experiencia nos dice que las cosas son, pero que a la vez son algo. Es decir, poseen una determinada naturaleza. Juan es hombre. Félix es gato. Esta es una mesa. Es decir, estos ejemplos expresan, junto con el verbo ser, lo que son. Es perro, es gato, es hombre, es mesa. Por eso, vemos que en cada ente hay una cierta división, ya de por sí, incluso desde el punto de vista de la gramática. Juan es hombre, pero, pero el perro es alto. Es decir, el verbo ser, en el verbo ser se aunan todos los otros verbos, incluso desde el punto de vista de la gramática. Pero vemos que los entes, como decimos, son distintos uno de sí. Entonces podemos distinguir ya en la misma realidad que algo es su ser, existe, y otro es su modo de ser. Y esto es lo que en metafísica se conoce como la distinción real entre la esencia de una cosa y el ser de esa misma cosa. La esencia. ¿Cómo podemos definir la esencia? La esencia podemos definirla, siguiendo a Santo Tomás, como aquello que hace que algo sea lo que es. Aquello que hace que algo sea lo que es. Nosotros si vemos incluso nuestro lenguaje está armado así. Cuando uno ve a un hombre que respira, que se mueve y todo, decimos, bueno, es un hombre que está vivo, ¿no? Pero cuando uno ve a un hombre muerto, tenemos hasta un nombre propio para darle. Un nombre propio que no es muy romántico, por cierto. Nosotros le decimos que es un cadáver. Y la palabra cadáver, digo que no es romántica porque los romanos la hacían derivar de tres palabras latinas distintas. K, tres sílabas, cadáver, K de caro. Caro en latín es carne. Verbum caro factum est. Y el verbo se hizo carne, ¿no? Decimos en el prólogo de San Juan. K, caro, carne. Da, data, carne dada. Y última sílaba, vermibus, caro data verbimus. Significa carne dada a los gusanos. Esta es la etimología romántica del mundo romano de cadáver. Pero es decir, decimos con palabras distintas, realidades distintas. Decimos con palabras distintas, realidades que son distintas, que vemos como distintas. De hecho, nuestras definiciones apuntan siempre a la esencia de la cosa, a lo propio de la cosa. Entonces, cuando yo tengo que decir Juan es hombre, estoy diciendo que lo propio de Juan es su humanidad, su esencia, aquello que hace que una cosa sea la que es. Bien, no entramos acá en toda esta sería para mucho más, pero yo acá estoy dando pequeños conceptos elementales de metafísica. Con que quede la idea que entonces la metafísica estudia el ente, participio presente del verbo ser,
como caminante de caminar, ente de ser, lo que es. Y el ente se divide en dos, en su esencia, su modo de ser, y su acto de ser, lo que hace ser a esta esencia. Bien, hasta ahí entonces me conformo. Bien, vamos a seguir un poco más. Bien, la metafísica también estudia lo que antes anticipamos, que se da de modo espontáneo en todos nosotros, que ese es el principio de no contradicción, porque como dijimos que la metafísica es el ente, el estudio del ente en cuanto ente, sus propiedades, principios y causas, la metafísica también, como estudia la realidad, también ve habitualmente que hay principios naturales que los usamos todo el tiempo, de modo espontáneo, habitual, pero que esta ciencia se encarga de estudiarlo con un poco más de profundidad. Y entre los primeros principios, llamados así, el más importante y el, valga la redundancia, el principal es el llamado principio de no contradicción, un principio que hoy es dejado de lado por completo. Había un cómico judío de la década del 50, por ahí, que era Groucho Marx, que él decía, miren, estos son mis principios, pero si no les gusta, tengo estos otros. Bien, este juego de palabras que él utilizaba, bueno, es bien propio de nuestro siglo, del siglo XX, si queremos. Pero el principio de no contradicción en metafísica es lo primero que capta nuestro intelecto cuando capta la noción de un ente. Entonces yo digo, esto es un hombre, y cuando digo esto es un hombre, a su vez estoy negando la posibilidad que sea mil cosas al mismo tiempo. Si digo esto es un hombre, entonces al mismo tiempo estoy diciendo, aparte de que es un hombre, digo, no es mujer, no es cadáver, no es mesa, no es silla, no es lápiz, no es, ¿no? Bien, ¿cómo podría enunciarse este primer principio de no contradicción? Que repito, es espontáneo en todo intelecto, que no está ideologizado. Cuando digo que no está ideologizado es que no les han puesto una especie de, de libreto imperante para negar la realidad, negar lo evidente. Se podría enunciar de esta manera, que nada puede ser y no ser al mismo tiempo bajo el mismo respecto. O si quieren positivamente, algo no puede ser y ser al mismo tiempo bajo el mismo respecto. ¿Cómo formamos este juicio? Y percibimos cada cosa como algo que es, como un ente. A su vez, seguidamente, conocemos la idea, al menos implícita, de la negación del ente, es decir, esto es esto y no aquello otro. Y una vez captadas estas dos nociones, entendemos que un ente no puede ser no puede ser y no ser al mismo tiempo en el mismo sentido. Y por eso vale insistir, decimos a la vez, porque no existe contradicción alguna en que, por ejemplo, una manzana sea verde antes de madurar y roja una vez que esté madura. Y añadimos aparte, en el mismo sentido, porque no sería contradictorio que una persona sea hábil para jugar al fútbol y malísima para jugar al básquet. Bien. Por eso, este primer principio es sobre todo, y ante todo, un juicio que hace nuestro intelecto de modo espontáneo acerca de la misma realidad. Y es un juicio que es evidente. Por eso no admite una demostración a partir de verdades anteriores. Por eso llamamos que es el primer principio. Su indemostrabilidad no es un signo de imperfección, al contrario, porque cuando una verdad es patente por sí misma, no es necesario, ni siquiera es posible probarla. ¿No? ¿Cómo puedo yo probar que estoy respirando ahora? Pero es evidente, no, estoy respirando. Si no respirase, no podría hablar. Solo requiere ser demostrado lo que no es evidente de manera inmediata. Eso sí necesita demostración. Bien, entonces estamos viendo el ente,
vimos algo de los trascendentales, estoy repasando lo que uno vería en una materia como metafísica en general, estoy haciéndolo en un compilado. Las propiedades del ente, la definición, la esencia y su acto de ser, el principio de no contradicción. Vamos a ver ahora dos conceptos elementales de metafísica: la sustancia y los accidentes. Esto es elemental, lo que estoy diciendo, se ve también en otras materias, se pueden ver perfecto, por ejemplo, en cosmología, en filosofía de la naturaleza, pero acá vale la pena repasarlo en todo caso. Entre las distintas modalidades del ente, de la realidad, tienen prioridad aquellas que son llamadas los predicamentos. No entramos acá en este ámbito, pero los predicamentos son la sustancia y los 9 géneros de accidente. ¿Qué es esto de la sustancia? Para aquel que no esté familiarizado con los términos filosóficos. La sustancia se llama así porque en latín se dice substractum, substrato, el sustrato, lo que inhieren, o mejor dicho, en lo que inhieren los accidentes. Definimos rápidamente para que se entienda mejor. La sustancia es aquella realidad a la cual le compete ser en sí y no en otro. Vamos de vuelta. La sustancia es aquella realidad a la cual le compete ser en sí mismo y no en otro. A ver. La sotana tiene a su vez un color negro. Bien. Si uno quisiera distinguir o quisiera analizar si al color negro en esta sotana le conviene ser en sí mismo o ser en otro, ¿qué cosa debería decir? Y padre elemental, no existe la negritud o la negrura así en el vacío, en el aire, en el éter, sino que existe siempre en una cosa. Sotana negra, ¿no? De hecho, los adjetivos, un apelativo, en este caso la cualidad del color negro, está inhiriendo, ¿no?, en un pedazo de tela, ¿no?, una sotana armada. Bien, entonces, en una misma cosa podemos distinguir, acá hablamos del ámbito material, que una cosa es la sustancia, la sotana, y otra cosa son sus accidentes. Por ejemplo, acá pusimos el caso del color negro. La sustancia entonces es una de las modalidades del ente. Todo ente, en cuanto que es ente, a su vez es sustancia. Vamos definiendo poquito a poco al ente. Y todo ente, en cuanto que es ente, que es sustancia, si es, por ejemplo, corpóreo, acá estamos viendo ejemplos sencillos, tiene ciertas cualidades. El grosor, el peso, el color, en fin. Entonces, si dijimos que la sustancia es aquello a lo cual le conviene ser en sí mismo y no dependiendo de otro, ¿no? Bien. Los accidentes son aquellas realidades a la cual le compete ser siempre en otro. ¿Qué son los accidentes? Aquella realidad entonces a la cual le compete ser siempre en otro. Y en ese compuesto de sustancias y accidentes podemos ver distintos accidentes que se dan en toda sustancia. Por ejemplo, en el ámbito hablamos acá del ámbito corpóreo, para no hacerlo más complejo, un accidente es la cantidad. Toda sustancia corporal tiene una cierta cantidad determinada que se manifiesta en su extensión. No es lo mismo la extensión de la provincia de Buenos Aires que la extensión de la provincia de Tucumán. Cantidad. Y cierta también cualidad. Un accidente que hace que esta sustancia sea de un modo o de otro. El color, la temperatura, ahora que estamos con el tema de la temperatura, es un accidente, ¿no? Y los accidentes no cambian necesariamente la sustancia.
porque la sotana puede ser sotana aunque sea de color blanco. No hace falta que, porque es entonces negra, debe ser siempre, si quitamos el color negro, deja de ser sotana. No. Hay otros accidentes más. La relación que hay entre el padre y el hijo, o el nieto y el abuelo, son accidentes llamados así, después extrínsecos, los que existen. El dónde está una sustancia, si está aquí o está en la China, ¿no? Es un accidente, no deja de ser sustancia porque está aquí o en la China. Este lápiz no deja de ser lápiz porque esté acá en este escritorio o esté en vuestro escritorio. Es accidental, es una realidad la cual, quita esa accidentalidad, esto no deja de ser lo que es. La posición, parado, sentado, acostado, bien, el cuándo, en fin. Perdóname que estoy siguiendo. Estoy intentando hacer un paneo de las cosas que me habían pedido. Bien, vamos a quizás a las cosas que me habían planteado también, porque dijimos al final de todo que la metafísica, entonces, estoy retomando, es la ciencia del ente en cuanto ente, que va a estudiar sus propiedades, sus principios y sus causas. Esa es la causa, acá es importantísimo este concepto para poder después comprender bien el pensamiento de Santo Tomás. La noción de causa es una noción que se da de modo también casi natural en todo intelecto humano. Tenemos una experiencia de la causalidad. Las ideas de causa y efecto están como incluidas entre las que el pensamiento humano utiliza con mayor frecuencia, así como usamos el principio de no contradicción de modo habitual, aunque no lo conociésemos con ese nombre todavía. La noción o la experiencia o el principio de causalidad es algo connatural en nosotros. Vemos que sopló viento y rápidamente nos fijamos desde dónde viene, o sea, sentimos que hay un ruido y entonces rápidamente buscamos cuál es el origen de ese ruido. El principio de causalidad. Todo lo que empieza, sabemos, posee una cierta causa. Dentro de menos del ámbito, estamos hablando acá del ámbito puramente humano, toda realidad tiene una causa. Y esta formulación se puede referir a cualquier ente y a cualquier perfección de un ente que tenga un inicio temporal. Bien. Por ejemplo, hay principios que Santo Tomás va a utilizar. Va a decir, todo lo que se mueve es movido por otro. Es una formulación, una de las primeras formulaciones que va a hacer, esta en realidad lo va a hacer no Santo Tomás, aunque lo va a usar para una de las vías, sino que lo va a usar el mismo Aristóteles. Acá no es como habitualmente uno cree, aunque puede usarlo como una analogía, que una bola de billar, como dice Hume, golpea a otra, entonces esta otra se mueve y entonces golpea a esta otra y explica así el principio de causalidad. Entonces, como esto no se puede dar hasta el infinito, bueno, tenemos que pensar que hay una bola que va todo el tiempo moviéndose, que es el motor inmóvil de Aristóteles, bueno, de metafísica. Acá, cuando Santo Tomás habla de principio de causalidad, se refiere a algo mucho más profundo. Si pudiésemos definirlo, causa es aquello que real y positivamente influye en el ser de una cosa, haciéndola ser y ser de tal manera. Va de vuelta. Causa es aquello que real y positivamente influye en el ser de una cosa, haciéndola ser, haciéndola existir, o haciéndola ser de tal manera. Entonces, causa es de sus hijos, desde el punto de vista corporal, el papá y la mamá. Hay una dependencia efectiva de los padres. Si los papás no hacen lo que deben hacer, el hijo no nace. No nace por más deseo intelectual que tengan. No nacen los chicos así. O sea, influye real y positivamente. Hay una dependencia efectiva en el ser. A su vez también hay una distinción real entre causa y efecto, ¿no? Una cosa son los papás y otra cosa son los hijos que surgen de esa unión. Una cosa es, si me escribo en la mano, una cosa es la causa y otra cosa es el efecto. Una distinción real entre causa y efecto.
A su vez hay una prioridad de la causa sobre el efecto. Primero es la causa, después está el efecto. Primero está aquello que hace que algo sea, o sea, de tal modo, y después está el ente creado por esa causa. Creado en cualquier ámbito. Y se distinguen, y con esto vamos a concluyendo, habitualmente distintos tipos de causa. La primera que se puede definir como causa material, aquello de lo cual y en lo cual se hace algo. Uno dirá como un ejemplo, esta mesa que tengo yo aquí apoyando los libros, la computadora, la causa material, aquello de lo cual y en lo cual se hace algo, la madera. La causa material de esta mesa de madera es la madera. Si no tuviese madera para hacer esta mesa de madera, no podría hacerla. Entonces, esa causa material es como un principio potencial pasivo, que a su vez permanece en el efecto. La madera permanece en el efecto de esta mesa. En segundo lugar, causa material, entonces aquello en lo cual y de lo cual se hace algo. Segunda causa, causa formal. Se puede definirla como causa formal ese acto o perfección intrínseca de la cosa por la cual es lo que es. La formalidad mesa, sea la que tiene en sí, a partir de la mente o de la forma que tenía su creador, su artesano, cuando quiso hacerla, dijo, voy a hacer una mesa de tipo inglés, de 4 patas, con cajones muy finitos, ¿no? La forma o idea o el verbo que tenía el intelecto que quiso plasmarlo en la madera. Decían que cuando Miguel Ángel veía los bloques gigantescos de, de mármol, antes de que él empezara a esculpir, decía, ahí está la piedad, ahí está el Moisés. Y ya tenía la causa formal, estaba en su intelecto. Tenía que simplemente plasmarla en la estatua de mármol, en el bloque de mármol. Causa formal. En tercer lugar, la causa eficiente. La causa eficiente es el principio de que fluye primariamente cualquier acción, sea cual fuere. La causa eficiente de la escultura de Miguel Ángel, entonces es Miguel Ángel. Es Miguel Ángel. Causa eficiente, también se le llama causa motriz o motora. Y por último, causa final. La causa final es aquello en vista de lo cual algo se hace. Entonces la causa final de un ladrón que roba porque quiere con esa plata comprar droga, pues la causa final no es la plata que roba, sino la droga que quiere consumir. La causa final de todos nuestros actos definen nuestros actos. La causa final del hombre que da limosna a un pobre puede ser, o bien para que me vean los que están alrededor y digan qué bueno, qué santo que es este cura o esta persona, qué santo que es, ¿no? Causa final. O puede ser realmente ser un acto de amor a Dios y de caridad al prójimo por amor a Dios. Entonces, la causa final, por eso se dice en el ámbito moral, que lo primero en la intención es lo último en la ejecución. Bien, entonces, vamos resumiendo un poco. Y acá vamos a la conclusión, para después, si quieren, dejamos lugar un poco a las preguntas. ¿Por qué es necesario estudiar los conceptos de causa, efecto, ente, acá no pudimos tocar otros, pero acto y potencia? Porque es el modo en que uno tiene para analizar la realidad. Más que nada en los tiempos actuales en los que la realidad es de modo habitual negada. Negamos o quieren que neguemos la realidad, que neguemos lo evidente. Y por eso estudiar metafísica, aunque uno no sea un genio en metafísica, aunque uno no sea Santo Tomás, aunque uno no sea Cornelio Fabro, Gilson o quien sea, es importante tener de base una buena metafísica, porque sin tener estos conceptos elementales, es muy fácil
que la inteligencia se vuelva como loca. Y en cualquier rama, en cualquier ámbito del saber, no solo para el ámbito teológico, en nuestra propia vida. Muchas veces nosotros hacemos juicios pésimos, patéticos, porque a veces confundimos, por ejemplo, causa con ocasión, o causa con principio. A ver, en el ámbito lógico, típico, una de las falacias típicas es llamada post hoc propter hoc, significa porque está después de esto, post hoc propter hoc, aquello fue causa de esto otro. Entonces, resulta que uno tiene que juzgar alguna actividad humana. Pongo un ejemplo típico. Bueno, desde que no sé, desde la década del 60 en la Iglesia Católica, cuando se realizó el famoso Concilio Vaticano II, todo lo que vino después fue malo. Entonces, bien, post hoc, propter hoc. Entonces, cuando uno dice eso, es verdad que hay una especie de quiebre en ese momento, es cierto, pero nunca se dice o no se recuerda que quienes estuvieron en ese Concilio Vaticano II fueron ordenados sacerdotes o obispos en el año 1940, 1930, o sea, mucho tiempo antes. Entonces, estamos poniendo como causa algo que puede ser simplemente principio u ocasión. O vino mi suegra, entonces yo rompí mi matrimonio. Entonces, una cosa es causa, otra cosa es ocasión, otra cosa es principio. Es decir, muchas veces podemos utilizar mal conceptos por no haber tenido una mínima oportunidad de analizarlos. Bueno, yo dije que iba a ser estricto con el tiempo, me pasé un par de minutos, así que hasta acá dejamos y si quieren hacemos unas mínimas preguntas. No escucho nada. No escucho a nadie ahora. No Bueno, sé si padre, si Facu eh, quiere hacer la pregunta. excelente exposición. ¿Podría dar por lo menos una definición de lo que es potencia y lo que es acto? Bueno, sí, claro. Acto es cualquier perfección de un sujeto, cualquiera. Entonces, si yo, hagamos de cuenta que esto es ¿cómo se llama? Un fósforo, ¿no? Y enciendo el fuego, y que esto hay una llama, una llama de fuego. Bueno, este lápiz o este fósforo está encendido en acto. Tiene la perfección de estar encendido, está llameando, ¿sí? Cualquier perfección de un sujeto, ¿no? Yo soy un hombre en acto. Tengo la perfección, en este caso, de la humanidad. Ustedes son hombres en acto, ¿no? Cualquier perfección de un sujeto, se le llama, en filosofía se le llama metafísica, se le llama acto, ¿no? Hay muchas otras definiciones. Si uno se quiere poner un estricto y va al corpus thomísticum, tienen muchísimas definiciones, en automático va a dar al acto. ¿Qué es la potencia? La potencia, por contraposición, es la capacidad de realizar o padecer una perfección, un acto. Entonces uno puede decir que esto es, ahora que es un fósforo, vamos a cuenta, apagado, está en potencia de ser encendido. Está en potencia. Tiene la capacidad de recibir un acto, pero ahora no lo tiene. Y la potencia siempre depende de la propia naturaleza del objeto. Por ejemplo, yo puedo decir que el hombre está en potencia, el hombre, digo, el varón, ser humano varón, está en potencia de ser papá, porque tiene la capacidad viril de ser padre. Pero el hombre no está en potencia de ser mamá. Eso es el punto de vista de la realidad. Si después quieren o queremos ideologizar nuestro pensamiento, romper con la realidad que se me impone agresivamente, cambiar semánticamente la realidad por medio de las palabras y hacer otra cosa, es otro punto, pero ahí ya uno está desbarrancando. Potencia entonces es capacidad de padecer o de ejercer un acto. Yo estoy en potencia de jugar al fútbol,
pero no estoy en potencia de volar como Superman. No está en mi capacidad. No tengo esa potencia. No la tengo. Y naturalmente hay una prioridad del acto por sobre la potencia. Si algo no está en acto, no puede pasar de el acto que posee, una potencia activa, a comunicarla. Un papá que no sea varón, un cadáver, no podría tener hijos. Un, 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 un pedazo de hierro no tiene la potencia de convertirse en cenizas. Estoy diciendo cosas, no madera, no es leña, no es madera. Es decir, siempre hay una prioridad del acto por sobre la potencia. ¿Se entiende más o menos? Sí, sí, sí. Ok. Excelente. Y por último, me gustaría pedirle si es que puede aclarar un poco los conceptos de esencia, sustancia y ente, como para no mezclarlos. Bien, perfecto. Bien, ente y sustancia son, entre comillas, mezclables de algún modo porque toda sustancia es un ente. El ente es la denominación, si queremos, más general, ¿no? Santo Tomás le llama, justamente en el prólogo de la metafísica, el ens comune, el ente común, la realidad en común. Sustancia es aquella realidad a la cual le compete ser en sí. Ya estamos definiendo una realidad puntual. ¿Por qué? Y uno dirá, bueno, ¿para qué decimos ente y por qué no decimos sustancia? ¿O por qué no decimos nada más que ente? Y no, porque de algún modo también los accidentes poseen cierta entidad. Son. El color negro es, decíamos antes, el negro en la sotana. Tiene ser, pero su modo de ser es ser siempre en otro. Por eso se define bien. Entonces, ente es todo aquello que tenga ser, que puede dividirse en sustancia, pero también en accidentes. Por eso dividimos entonces sustancia y accidente dentro del mismo ente. Y dentro del mismo ente, y acá está la otra pregunta que me hacían, es una cosa su modo de ser, o sea, lo que es, lo que nuestra inteligencia, la esencia es lo que uno rápidamente capta cuando capta una cosa. Esto es hombre, esto es perro, esto es computadora, aquello que la cosa es. Independientemente todavía de si, yo no estoy acá juzgando si está vivo, está muerta, está lejos, está cerca, está parado, está sentado. Aquello que, podemos decir en español, lo que. ¿Lo que? ¿Qué? A la pregunta, la esencia responde a la pregunta, ¿qué es eso? La respuesta es justamente la esencia. ¿Y Juan qué es? Juan es animal racional. Id, quod, aquello que, id, aquello, quod, que, habet, tiene, esse, aquello que tiene ser, dice Santo Tomás. Id, quod est, aquello que es, lo que es. No, acá sería un poco largo distinguir y hacer toda la distinción entre lo que se llama la división o distinción real entre esencia y acto de ser. Pero no entramos en esta historia porque es un poco más larga. Padre, una pregunta. Diga. ¿Qué nos podría decir acaso de, si no el olvido actual, quizás sí el gran maltrato que sufre la metafísica hoy? ¿Y qué efectos tiene para nosotros? Bueno, el gran mandato actual es que no se la estudia. Lamentablemente yo les puedo decir con mucha certeza que en varios seminarios hoy no se estudia la metafísica, directamente. Cuando se estudia filosofía, más aún no se estudia ni siquiera a Santo Tomás de Aquino, al contrario, se lo desprecia. Se lo desprecia incluso en universidades pontificias, esto lo digo con conocimiento absoluto de la causa. ¿Qué consecuencia tiene el no conocer la metafísica, o filosofía primera o sabiduría? Y bueno, una de las consecuencias primeras en el ámbito de las ciencias humanas es al no querer conocer la realidad tal cual es, que ojo, no hace falta que uno estudie la materia metafísica, pero sí que aquellos que van a dar ciertas ramas del saber conozcan los rudimentos elementales necesarios. Esto que dijimos hoy,
con un poquitito más de profundidad, con algunas clases más, bastarían para que un médico entendiese que la realidad es como ese me impone y no, yo no la voy creando, ¿no? O que los ámbitos del saber son distintos por sus objetos formales y materiales. Bueno, ¿qué consecuencias tienen? El no conocer algo de metafísica puede hacer que nuestra inteligencia se haga menos humana, se haga más animal y menos racional. Y a su vez, ni hablar del ámbito de lo que es la teología, ¿no? En eso ya ni nos metemos porque el desvarío que hay, el no querer aceptar la realidad como es, hace que se digan barbaridades, ¿no? Pero bueno, no quiero demorarme demasiado. Padre, Sí, ¿podría darse el caso, por ejemplo, de decir que el demonio, por ejemplo, perdió su esencia o algo así? no, el demonio no pierde nunca su esencia, porque el demonio es una sustancia, es una persona, es un ente, y por lo tanto sigue siendo lo que es. Pero en cuanto tal, es un ángel caído, que a su vez, por no tener materia, agota en sí mismo su especie. Esto es un tema que yo lo voy a poner como un ejemplo sencillo. Los ángeles, por no estar condicionados por la materia, ¿no? Lo que se llama la materia quantitates ignata en latín, la materia asignada por la cantidad, la materia a nosotros es lo que nos determina, nos hace ser unos en el ámbito del mundo corpóreo. Como los ángeles no poseen materia, cada ángel agota su esencia o agota su especie. Es como si existiese un solo elefante, un solo león, un solo perro, ¿no? Agota su especie. El demonio en sí mismo no pierde su esencia. Pierde sí su fin eterno, que era para siempre gozar de la visión beatífica con Dios y servirle, ¿no? Pero no deja de ser lo que es. Por eso no confundir acá, de vuelta, las palabras acá, esencia como finalidad sí, o finalidad, claro, lo propio de esto, no la pierde la esencia. No deja de ser, no deja de ser ese continente donde estaba ese contenido que era el acto de ser, limitado por una esencia, limitado por su naturaleza angélica, o por ser una sustancia separada, no separada de la materia, participada en su ser de parte de Dios, pero no deja de ser un ángel en este caso que desobedece. Padre, tengo otra pregunta. Mm. Generalmente, desde quienes estudian a Santo Tomás, quizá incluso más entre los académicos se da esto, eh, está esa discusión entre quizá distintas, no tanto quizá en Santo Tomás es el problema, sino quizá más en sus comentadores o en las propuestas metafísicas de quienes de algún modo se dicen ser tomistas. Háblese, por ejemplo, de la gran controversia entre Fabro y Gilson, por ejemplo, o diferencias que muchos marcan, quizá en la metafísica y también en la teoría del conocimiento, sobre todo en el realismo, entre Fabro, Gilson y Maritain, por ejemplo. ¿Qué nos podría decir acerca de eso? Es decir, de alguna manera se puede decir que es indiferente seguir una En u otra absoluto. vía. No, en absoluto, claramente que no. No, para Bien. nada. No, de hecho se ve bien se ve claramente en el pensamiento moderno aquellos autores que por una pequeña desviación, como dice Aristóteles, ¿no? Que un pequeño error en el principio es un gran error en el final. Voy a poner un ejemplo tonto, pero lo van a entender claramente, ya que tocaron el tema Maritain. Hablo rápido, perdón, esta parte. Maritain tiene dos periodos bien marcados. Uno hasta el momento de la condena de la acción francesa de Morras, década del 30 más o menos, y otra posterior. La primera época de Maritain, recomendable, muy bueno, que es Los grados de saber, la introducción a la filosofía de Maritain, muy buenos, son libros muy buenos, son recomendables, ¿no? En cuanto a su introducción. Pero la segunda época del Maritain, el segundo Maritain, entre comillas tomista y todo lo demás, ya tienen desvaríos muy importantes. Desvaríos que después llegaron al planteo incluso teológico muy complejo y sobre todo político. Maritain, por no haber entendido bien a la metafísica tomista, distingue, por ejemplo, en una persona
que una cosa es su personalidad, que le viene dada por su alma, alguien es persona por su alma, dice Maritain, y otra cosa es su individualidad, que le viene dada por su propia materia. Entonces, Maritain dice que en todo ser humano hay una cosa que es su personalidad, que le viene dada por el alma, dada por Dios, y otra cosa que es otra cosa es su individualidad, que le viene dada por la materia. Muy bien, perfecto. Esto lo toma, por cierto, de un error filosófico, o sea, es decir, metafísico específico, de un gran teólogo que fue Garrigou Lagrange, cuando distingue esta misma individualidad y personalidad entre las tres divinas personas. No entro en este punto. Esto está muy bien analizado por el padre Julio Membiel en uno de sus libros. Entonces Maritain dice, bueno, así como hay algo en mí que es mi personalidad, que es alma, que es por el alma, y otra cosa es mi individualidad, que es por el cuerpo, entonces, dice Maritain, con mi personalidad yo me debo a Dios, por mi alma. Y con mi individualidad, por mi cuerpo, me debo yo a la sociedad. Y no hay ningún problema con que si a veces Dios me pide una cosa, yo se lo debo a Dios, y otra vez la sociedad me pide a otra, y yo se lo debo entonces a la sociedad. Entonces, yo perfectamente puedo entender que, por ejemplo, matar está mal a un niño, el aborto está mal, porque hay un mandamiento que me dice no matar. Mi persona me lo dice, que yo individualmente, yo personalmente, en mi íntimo, en fuero íntimo, debo estar en contra del crimen del aborto. Pero si la sociedad civil, por mi individualidad, necesita bajar la población, entre comillas, y aplica una ley del aborto, si yo fuese diputado en el Congreso, debería votar en favor de lo que me pide mi individualidad, mi sociedad civil. Esto que a ustedes les puede sonar un poco extraño, es lo que hizo la democracia cristiana. El partido de los demócratas cristianos, cuando, por ejemplo, en tiempos en Italia, se votó la ley del aborto. Eran todos maritenianos. Todos católicos de misa dominical, ¿eh? Todos iban a misa los domingos. Pero una cosa, bueno, es como ese catolicismo que es, hoy el catolicismo está plagado de maritenianos, sin saberlo, sin conocer quién fue Maritain, ¿no? Pero yo sigo mi catolicismo en mi casa, en mi ámbito. Yo no me muestro nunca, ni en mi trabajo, ni en la facultad, ni en el ámbito civil, como católico. O sea, ¿por qué? Porque sin saberlo, obviamente. O sea, no tiene, probablemente nunca leído a Maritain, pero ese planteo está de fondo. Gilson, no puedo entrar en todo, pero Gilson no entendió nunca el planteo de definición real, esencia, acto de ser. Gilson es un gran pedagogo, incluso escribe mucho mejor que Fabro. Fabro es intrincado, para escribir es complejo, hay que saber leerlo y hay que tener paciencia. Pero Fabro lo que hace es llevarte al pensamiento directo de Santo Tomás. Esa es la gran diferencia en los tomistas en general, que algunos son manualísticos y otros como Fabro, probablemente los pocos, te lleva al texto puro y duro de Santo Tomás. Normalmente quien estudia filosofía o teología, entre comillas, tomista, lo que hace es estudiar un manual de lo que supuestamente Santo Tomás dice. Pero no se va a los textos, no se va a las fuentes, que son un gozo absoluto. Yo durante años, 6 años, nos juntábamos todos los sábados en la mañana con un grupo de papás, ¿no? De 8 a 9 y cuarto de la mañana, todos los sábados. Era la hora en que los chicos todavía no se despertaban en sus casas, entonces elegimos ese horario. Durante 6 años nos dedicamos a leer lectura guiada, comentada en voz alta, íbamos leyendo párrafo y comentando, 1 hora y cuarto y se acababa. La Suma Teológica. La primera parte de la Suma Teológica, después vimos el Tratado de la Prudencia, el Tratado de la Fortaleza. Y una de las cosas que una profesora, era profesora de letras, me acuerdo, me dijo que fue los halagos más lindos que escuché, dice, padre, muchas gracias por esto, ¿sabe qué? Esto a mí me ordenó la cabeza y yo a partir de leer a Santo Tomás dejé de ir al psicólogo. Esta fue el gran halago, ¿no? Dice, claro, me ordenó, entonces yo y fui aprendiendo la realidad como es, fui aprendiendo sin saber silogismos, porque Santo Tomás el intelecto descansa, es una ley de primera premisa, segunda, conclusión, buenísimo, esto es un gozo. Entonces el intelecto sin saberlo va creándose hábitos mentales, tomistas, sin ser un genio, capaz que uno estudia otra cosa, pero te va haciendo pensar
tomísticamente. Y esto no lo hace ni Maritain, no lo hace Gilson, por más bueno que tenga sus cosas muy buenas. Creo que Cornelio Fabros, de los grandes tomistas del siglo XX, y a su vez también por eso mismo, por las consecuencias que él saca después de eso, por su lucha incluso contra la teología de Rahner y compañía, uno de los más fuertemente atacados, ¿no? Pero no, claramente que no es lo mismo. Padre, Sí. el error de Maritain no aparece en el libro de Introducción a la Filosofía que él hace, No, ¿verdad? no, ahí no aparece. Ese es previo diría yo, a su cobardía de la acción francesa. Es aconsejable, yo lo aconsejo siempre. Es un buen libro, pero siempre que recomiendo Maritain, me debo yo obligado a hacer esta distinción para que la gente entienda. Padre, hacen una pregunta en el chat. Sí, a José ver. pregunta, ¿cuáles son las razones a una renuncia a comprender la metafísica de la realidad? ¿Esto derivó en el actual relativismo y constructivismo? En gran parte, claro, porque cuando uno no capta la realidad y no la define como es, normalmente comienza a querer crearla. Esto es lo que se ve, acá no entramos en esto porque sería larguísimo, pero se ve con todo lo que se conoce como la decadencia de la escolástica. Cuando Santo Tomás de Aquino muere, no se olviden esto, cuando muere Santo Tomás, varias de las proposiciones de Santo Tomás de Aquino fueron condenadas. ¿Por qué? Porque Santo Tomás de Aquino para la época era considerado una especie de pensador bastante, entre comillas, progre. ¿Cómo progre? Y claro, usaba Aristóteles, usaba Averroes, usaba Avicena, usaba varios teólogos, filósofos que no eran católicos, eran paganos o eran musulmanes. Pero Santo Tomás decía, miren, yo todo lo bueno que esté, eso viene, como decía San Alberto, ¿no? San Alberto Magno, todo lo bueno, todo lo verdadero procede del Espíritu Santo. Veritas aquacunque dicatur, a Espíritu Santo venit. La verdad, diga quien la diga, viene del Espíritu Santo. Entonces, varias proposiciones tomistas, de Santo Tomás tomistas, después de su muerte fueron condenadas. Pasó casi un siglo y medio para que fueran, no menos de un siglo, para que fueran revitalizadas. Y después de la muerte de Santo Tomás de Aquino comenzó un periodo que se conoce como el periodo de la escolástica decadente, donde va a triunfar no el pensamiento de Santo Tomás, realista, ¿no? Sino una corriente mala llamada el nominalismo, con Guillermo de Ockham, con Duns Scoto. El nominalismo, entre otras cosas, decían que la realidad existía, pero que no es completamente cognoscible por mí. Yo no la puedo conocer. Entonces, debemos ir nombrando la realidad por una cierta convención, poniéndole nombres, como para poder vivir. Si uno no le pone nombre a las cosas, no puede vivir en sociedad. Bueno, eso es muy infantilmente dicho, es el principio del nominalismo y es el no haber aceptado la metafísica o la filosofía de Santo Tomás, que a su vez era la metafísica en gran parte de Aristóteles, por cierto, ¿no? Él la va perfeccionando, pero bueno, era una filosofía realista. Y bueno, y el relativismo obviamente es un hijo, un super hiper nieto de esos pensamientos. Pregunta Rosa en el chat. ¿Cuál es el error que mencionó de Garrigou-Lagrange? El error, sí, el error no lo puedo decir de memoria ahora porque no me va a salir, creo yo. Pero lo puedo intentar. En un texto que ustedes creo que pueden encontrar fácilmente en internet, de una carta que le envía el padre Julio Membiel a Garrigou-Lagrange, cuando todavía estaba vivo Garrigou-Lagrange. El padre Membiel le critica a Garrigou-Lagrange cuando está hablando de la Santísima Trinidad, una distinción indebida que Garrigou-Lagrange hace entre las tres personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En cada una de estas personas distingue su personalidad de su individualidad. De esto se agarra Maritain para traspasar este concepto de Garrigou al ámbito de las personas humanas, físicas, y distinguir eso del alma y el cuerpo, ¿no?
pero debería buscar, creo que son 2 cartas que le manda y que se escribe y que le responde Garrigou Lagrange al padre Membiel. Pero de este error, un pequeño error mínimo de Garrigou Lagrange, se agarra a Maritain. Se agarra como excusa, ¿no? Por eso hay una falla no solamente a mi juicio intelectual, sino incluso de la voluntad. Él quería justificar lo que se conoce, se estaba conociendo como el catolicismo liberal, o como llamaba León XIII, el tercer grado de catolicismo, perdón, el tercer grado de liberalismo. Aquellos católicos que dicen ser católicos en su vida privada, pero que no se comportan en la vida pública como tales. Lo que se llama en León XIII el tercer grado de liberalismo, ¿no? Entonces, Maritain ya había adscrito a esa postura, a que había que contentar al mundo, a que había que mimetizarse con el mundo, a que había que tener una especie de religión católica, pero de entre casa, privada, privatizada. Entonces, bueno, busca una especie de excusa filosófica para decir esto de la distinción de individuo y persona en una misma persona. Entonces, padre, la individualidad coincide con la personalidad, o sea, Exactamente, correcto. En los seres intelectuales, ¿no? Humanos. En los seres humanos, claro. La persona es un individuo subsistente, esta es la definición clásica de Santo Tomás, individuo subsistente en una naturaleza racional. Eso es persona para Santo Tomás. Individuo subsistente en una naturaleza racional. Pero ¿perdón? Sería lo mismo en un ángel, por ejemplo. Exacto. Y en una persona divina, lo mismo. En Dios. Exacto. Pero no así en un perro. Un perro no es persona, sino que es individuo. Y en Bueno, perdón. Está bien, en cada una de las personas de la Santísima Trinidad son personas y son individuos a la vez. Exactamente, correcto. Bueno, muchas gracias, padre. Por favor. Sí, una pregunta. El Papa Emérito Benedicto XVI, en un discurso dictado a catequistas de España, decía lo siguiente, que el hombre tiene que llegar a ser, es un proyecto inconcluso, pero tiene que llegar a ser definitivamente, dado que el ser nos es dado por Dios a todas las criaturas. Retomando un poco la pregunta que se hizo hace un momento, de si el demonio pierde el ser, pero si el ser nos es dado por Dios, cuando el demonio se aparta de Dios, de alguna manera pierde, bueno, su finalidad, me queda claro, pero ¿a qué se referiría entonces Benedicto cuando habla que el hombre, separado de Dios, tiene que llegar a ser? Bueno, no está hablando claramente en términos metafísicos. Con todo lo que uno lo quiere, el Papa Benedicto no es un filósofo, por cierto, y también a su vez, hay que decirlo, no es un pensador tomista, ¿no? Por lo tanto, muchas veces, con todas las cosas buenas que tenga, él más bien es un planteo agustiniano, ¿no? Como San Agustín, tiene muchísimos planteos hasta metafóricos y todo. En ningún caso, ahí el Papa seguramente tiene que estar hablando del ser en cuanto acto de la esencia. Está hablando en cuanto a su modo de ser, su finalidad o lo que fuera. O sea, no llegó a ser lo que debía ser, ¿no? Como uno dice en la frase, serás lo que debas ser, no serás nada. Bueno, ahí estrictamente no está hablando en términos científicos, metafísicos, porque si yo tengo que llegar a ser un gran jugador de fútbol y no me entreno, no por eso dejo de ser persona. ¿No? Yo estimo que en ese caso se está refiriendo a aquello que estaba destinado a ser el más importante de los ángeles, y entonces, bueno, al haberse alejado por ese plan de Dios, por su propia voluntad, un mal ejercicio de su libertad, bueno, entonces se convirtió como en nada, o sea, dejó de ser pero no es que se haya aniquilado, o sea, no es que se haya vuelto al níquil, a la nada, ¿no? Entiendo yo que es esa frase, no está hablando en términos claramente filosóficos. Y si lo estuviese hablando, es bastante discutible la frase, ¿no?
¿Cuál es el libro de Membiel que usted decía que cuando la mediten? Ya te digo, espera que a ciertas horas la memoria funciona distinta. Uf, Porque crítica, encontré uno, sí, crítica a la concepción de la persona humana de Maritain. Ese es el libro. sí, ese, gracias. Ok, a veces no me funciona exacta la memoria, perdone, pero o funciona lenta. Padre, ¿cuál es la relación entre la metafísica y la ética? Bueno, la metafísica en cuanto tal es la ciencia rectora, ¿no? Es la que plantea, como decíamos antes, las causas, los fines. Cuando la ética, ¿no? O sea, uno puede decir que la ética es la parte de la metafísica que estudia al ente humano y a sus conductas. ¿Me explico? Porque la metafísica entendida como filosofía primera, ¿sí? Todas las ciencias después derivan de la metafísica, porque estudia la realidad. Entonces, cuando uno estudia la realidad corpórea y a su vez racional, que es el hombre, y sus conductas en tanto a que deben alcanzar el bien y rechazar el mal, eso podemos llamarle, como lo llamaba Aristóteles, la ética, o como también se le llamaba, la moral, por sus hábitos, sus mores, sus, entre comillas, costumbres, ¿no? Digo esto a propósito porque muchas veces en las facultades, truchamente, sin saber ni etimología ni lenguas clásicas, dicen, bueno, una cosa es la ética y otra cosa es la moral. Típica definición de una facultad que comienzan con eso, no saben ni lo que Precisamente por eso le pregunto. y repiten esto de modo tonto, o sea, de modo como un cassette. No, no, no. En fin, bueno, no importa, no importa. Bueno. Padre, perdón, ¿cómo distinguimos el alma de la mente o si es lo mismo? Mm. Bueno, no. O sea, se pueden tomar, así como antes hablábamos un poco en metáforas, se podría tomar como una metáfora, ¿no? Eh, pero el alma es el principio constitutivo, es la forma, lo que decimos en metafísica o si queremos en cosmología, es la forma del cuerpo, ¿no? El alma es lo que hace que un cuerpo sea humano, en el caso del alma humana, obviamente. También los animales tienen alma, también las plantas tienen alma, porque alma es, sigo a Aristóteles, a Santo Tomás, 100% en esto, alma es todo principio vital. ¿Qué es el alma? ¿Qué es ánima? ¿Qué es el ánima? Es todo aquello que da vida, que hace que algo esté vivo. Entonces, en ese sentido, hay un alma vegetativa para los seres vegetales, hay un alma sensitiva para los seres animales, y hay un alma intelectual que comprende, como decía Aristóteles, como un triángulo que a su vez comprende otras figuras dentro. Un cuadrado hace que haya dos triángulos, o cuatro triángulos. Bien, las figuras de los cuerpos superiores comprenden a las figuras de los cuerpos inferiores. Entonces, el alma es cualquier principio vital. En el caso del ser humano, en el caso del hombre, ese principio vital es distinto del alma de otras criaturas, porque ese principio vital ejerce una facultad o posee una facultad que es ajena al resto de los seres creados, que es la racionalidad. Puede, por ejemplo, abstraer la materia. Yo puedo decir ahora animal racional, y yo acá dentro de mi cabeza no tengo una personita acá metida acá dentro para decir, digo, Juan es futbolista, y acá no entró ningún Juan, o yo capté este candelabro, lo entendí, lo concebí, pero no hace falta, como decía Platón, que me lo meta acá dentro de la cabeza, sino bastarían 2 o 3 objetos para que mi cabeza estuviese, mi conocimiento fuese ya caduco, limitado. Entonces, como tenemos una operación en nuestro interior, nuestro intelecto, que permite abstraer la materia, independientemente si es de hierro, de mármol, de alpaca o lo que sea, independientemente si es más alto o más bajo, yo digo, esto es un candelabro, listo, capté, abstraje la materia, tiene que haber un principio en mí que capte las cosas materiales despojadas de su materia. Y como todo lo que se recibe
se recibe según el modo del recipiente, debe haber un recipiente, por decirlo de algún modo, que no sea material, pero que me permita captar las cosas de modo inmaterial. Esto es lo que podemos llamar la mente. O sea, el ejercicio de el alma en cuanto que conoce. Por eso decimos que son como potencias, potencias del alma. La potencia intelectual, la potencia intelectiva y la potencia volitiva. La potencia que quiere, que desea, o que quiere no querer, o que quiere no pensar. Nadie piensa si no quiere. En el mismo sentido de la última respuesta que está dando, ¿nos podría aclarar o me podría aclarar cómo se diferencia el alma del concepto de espíritu? Sí, bueno, son definiciones bíblicas, pero las voy a hacer rápidas. Es una típica distinción que se hace cuando Jesús dice: amarás al Señor con todo tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu espíritu, ¿no? Bueno, Santo Tomás tiene un comentario, si yo no me acuerdo mal, era una carta de San Pablo. Puede ser que esté equivocado. Me parece que es el comentario de San Pablo a los Corintios, o no. Bueno, Santo Tomás define muy bien ahí, cuando se habla de la diferencia entre mente y espíritu, está hablando ahí, Santo Tomás dice en ese texto puntualmente de el alma intelectiva, o sea, la parte más alta que tiene el hombre, ¿no? Y a su vez el alma, entre comillas, sensitiva, o nuestras potencias inferiores. Entonces, cuando habla de mente, está hablando de el alma en cuanto que piensa. Y cuando habla de espíritu, con todo tu espíritu, el alma en cuanto que está sintiendo, las potencias sensitivas. Entonces, con todo tu ser, quiere decir, es una expresión para decir uno debe amar a Dios, no solamente con el intelecto, y sabiendo que Dios existe, y es uno y trino, y me debo salvar, y qué sé yo, sino con toda también mi capacidad inferior, ¿no? Porque si no, estaríamos como haciendo una especie de esquizofrenia en nuestro propio ser. Sí, San Pablo lo llega a decir, ¿no? Hago el bien, tengo una doble ley en mis miembros, ¿no? Y sabiendo lo que debo hacer, hago el mal que no deseo, y el bien que deseo, eso no hago. Entonces, ¿de qué me sirve a mí conocer perfectamente a todo Dios y ser el gran teólogo y gran Santo Tomás, lo que sea, si después cuando tengo que obrar en mi propia vida, soy un desastre? Por eso, de vuelta a Santo Tomás, él decía que se le dice bueno al hombre no porque tenga buena inteligencia, sino porque tiene buena voluntad. Cuando un hombre tiene buena inteligencia se dice inteligente. Y cuando un hombre tiene buena voluntad, se le dice bueno. Y para irse al cielo, no se va al cielo el inteligente. Ese puede ir a Harvard, pero se va al cielo el que tiene buena voluntad. Si uno junta las dos cosas, como fue en su caso, una buena inteligencia y a su vez una buena voluntad, bueno, entonces encontramos a un santo inteligente y sabio, ¿no? Porque no puede tener una gran inteligencia y conocer todos los misterios de Dios, pero después no amarlo con su espíritu, como siguiendo este ejemplo bíblico, ¿no? Entonces no seguirlo, ¿sí? Hacemos la última pregunta, así ya el padre queda liberado. Preguntan en el chat: padre, buenas noches. ¿La metafísica también está por encima de la teología como reguladora? No, por eso hablamos de las ciencias, en cuanto a las ciencias humanas, la metafísica es la más alta de todas. Y cuando esa metafísica, esto lo dije creo que al principio, quizás un poco rápido, cuando esa metafísica se dedica a las cosas de Dios, en el ámbito puramente racional, se le ha llamado muchas veces teodicea. Algunos lo hacen venir de Leibniz, eso de theodike, ¿no? Theos, en griego, Dios, dike, justificación, ¿no? El modo de justificar a Dios. El ámbito de la metafísica puramente está en el ámbito del ámbito racional, de las ciencias humanas, ¿no? Cuando a su vez colocamos después el dato de fe, el dato revelado, bueno, entonces ahí es cuando la filosofía se convierte en lo que realmente es en la anchila teología, la sierva, la esclava de la teología. Pero a su vez no se contraponen en ningún momento. Nunca la fe y la razón van a estar en contra. El dato revelado
viene justamente a, bueno, está todo, si van a leer la suma ustedes en este grupo, van a verlo al principio de la suma teológica. El dato revelado viene porque la incapacidad de la inteligencia humana, después del pecado original, de conocer la verdad como es, viene a ayudar o a coadyuvar al intelecto a poder elevarse hacia las verdades que no conoce. Si no estuviese este dato revelado, dice Santo Tomás, estas verdades serían para muy pocos, después de muchísimo tiempo y mucho esfuerzo, y con muchos errores. Estas tres cosas son las justificaciones por las cuales Santo Tomás dice que tiene que existir una sacra doctrina, como le llama él, ¿no? Porque si no, muy pocos conocerían algunas verdades importantes, después de mucho esfuerzo y mucho tiempo, y con muchos errores metidos en el medio. Entonces, la metafísica es sierva de la teología, pero sin una buena metafísica, difícilmente se puede hacer una buena teología. Bueno, muchísimas gracias, Padre, por la lección, muy esclarecedora, verdaderamente nos ha instruido y nos ha dado elementos para poder continuar con el estudio de Santo Tomás Bueno, a partir de ahora. Muchísimas gracias nuevamente y por supuesto rezamos por usted, por su ministerio, por toda la obra que está haciendo también defendiendo la fe de la Iglesia. Y bueno, a todos aquellos que están aquí quizá por primera vez en una charla de este grupo y quizá quieren acercarse o pertenecer o estar en alguna de las otras charlas, les voy a volver a escribir por aquí, por el chat de Meet, la dirección de mail a la que pueden escribir para comunicarse con nosotros. Muchísimas gracias a todos por asistir y de nuevo, muchísimas gracias al Padre y muchas gracias también a todos los miembros del grupo que han colaborado desde la organización y también desde la oración. Bien, si quieren les puedo dar la bendición para terminar. Por favor. Bueno, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, omnipotente Dios, por todos los beneficios que hemos recibido de tu generosidad. A ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu Espíritu. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y que se porten bien. Chao.